La serie Mateo, el tema de esta mañana se llama Milla obligada o de gracia. Cita Mateo 5:41, la fecha domingo 7 de abril del año 2024, y predica Elías, siervo de Jesucristo. Vuelvo a repetir, el nombre del tema es Milla obligada o de gracia. Y quiero dar un par de anuncios, ya que esto se graba, y los anuncios que voy a dar precisamente es agradecer la ayuda de ustedes, hermanos, para el albergue de ancianos. Y también quiero enviar saludos a nuestra hermana Dora, allá en Veracruz, ya que ella siempre está escuchando las predicaciones. Es una oveja que se congrega ya en la Misión Cristiana Veracruz. También quiero enviar saludos al hermano Gregorio y a la hermana Elvira, que son los que apacientan el rebaño allá en Hermanos Cedillo, Veracruz. Les envío un saludo. ¿Qué deseamos para ellos? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Y también envío saludos a nuestros benefactores de allá de Estados Unidos. Bueno, volviendo al tema, amados hermanos, quiero decir como introducción lo siguiente. Hablando respecto a este tema, recordemos que seguimos viendo la ley del talión. ¿Sí recuerda cuando vimos esta predicación? Sí. ¿En qué versículo está? En el versículo, ¿qué? 38, ¿verdad? En el versículo 38 que Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, y entonces explicábamos más extensamente a qué se refiere la ley del talión. Bueno, pues seguimos en ese mismo tema, porque después nos va a hablar de la mejilla derecha. Cuando si alguien te pega en la mejilla derecha, pon la izquierda, y explicábamos a qué se refiere. Posteriormente vimos lo que es, si alguien te quiere poner a pleito por una túnica, déjale también la capa, ¿sí? Y así llegamos al versículo 41, en donde nos habla acerca de la milla, y como se llama el tema, milla obligada o de gracia. Y el versículo 41 de Mateo 5 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y quiero comenzar haciendo una pregunta, amados hermanos. Ponga atención a la pregunta que voy a hacer. ¿Seríamos capaces de llevar una milla extra a todo aquel que nos lo pida? Segunda pregunta. ¿Seríamos capaces de llevar una milla extra a aquel que nos obliga? En la primera pregunta es a aquel que nos lo pide como ayuda, pero la segunda pregunta es a aquel que nos puede obligar, ¿sí? Bueno, pues de esto trata el tema en esta mañana. Acabamos de leer el versículo donde dice cualquiera que te obligue, y la palabra obligar aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo 5:41, como lo acabamos de leer, aparece en Mateo 27:32 y aparece en Marcos 15:21. Nuestro estudio del versículo 41, hermanos, hace referencia a los romanos, es decir, a los como imperio romano, y específicamente a los soldados romanos que dominaban el territorio de Israel. Los romanos eran duros e injustos en la manera en la que trataban a los judíos. Los soldados romanos podían obligar, ¿sí? Podían elegir a cualquier ciudadano judío que fuera pasando de a pie, y lo podían obligar o forzar a que llevara el equipaje del soldado u otros artículos
y lo tenía que llevar 1 milla, porque la ley romana así lo establecía. El texto diría entonces de la siguiente manera, el que acabamos de leer, diría así: si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Aquí el texto diría: si un soldado te obliga, la palabra es ¿qué? Obligar. No es lo mismo que pedir o hacerlo de gracia o de misericordia o como favor. Entonces, cuando Jesús habló sobre la milla extra, póngame atención, cuando Jesús habló acerca de la milla extra, no se está refiriendo al servicio al antojo del cliente, ¿sí? A eso no se está refiriendo Jesús, al servicio al antojo del cliente, sino a una ley romana impuesta al pueblo. La ley declaraba lo siguiente: que los soldados romanos podían ordenar y obligar a cualquier ciudadano a cargar sus armas o su equipo por una distancia de hasta 1 kilómetro o 1 milla. Más adelante, hermanos, desarrollaré este punto. ¿Queda claro? Ok, como primer punto, esto fue la introducción. Como primer punto, ponga atención a lo que voy a decir. Ser obligado no es lo mismo que ser voluntario. Ser obligado a hacer algo no es lo mismo que ser un voluntario. ¿Sí? Y el versículo 41 está diciendo, comienza Jesús a decir: y a cualquiera que te obligue, ¿sí? Que ya vimos que tendría que decir: si un soldado romano te obliga, ¿sí? Ser obligado a hacer algo no es lo mismo que ser voluntario para hacer algo. El texto dice obligar, y esto significa imponer algo a alguien con el apoyo del gobierno. No es lo mismo ser un voluntario que imponerte una carga, ¿sí? Y eso tenemos que considerarlo para el desarrollo de este punto. Los soldados romanos, como lo dijimos, podían a los pueblos sometidos llevarlos obligarlos más bien a cargar, y los obligados, tenían que hacerlo pues sin murmuración, ¿sí? Esto muchas veces era inevitable, lo vamos a ir viendo en el desarrollo, porque pues tú podías venir del campo cansado, después de un arduo trabajo pesado en el campo, y si te tocaba que un soldado también se sentía cansado, o simplemente gozaba el soldado de imponerte una carga, decía: hey, tú, ciudadano, por ley estás obligado a cargar mis armas y mi equipaje, ¿sí? Imagínate, vienes cansado con la idea de que vas a llegar a tu casa, vas a comer, vas a reposar, y ahora te encuentras con que no, ¿verdad? Ahí el sentido cambia, ¿sí o no? Entonces, los soldados decían: por ley estás obligado a llevar mi carga por 1 milla, y 1 milla, si queremos darnos una idea, es del Parque Industrial de Izcalli a este lugar, más o menos, esa distancia, ¿sí? O 1 milla, si quiero usar la imaginación, son 1000 pasos, no pequeños, sino 1000 pasos, pues un poco largos, ¿sí? Entonces, eso es considerado 1 milla. Ahora, ¿te imaginas lo humillante que sería para el judío ser obligado a servir a su enemigo? Ahora, nosotros como cristianos tenemos enemigos. Usted como creyente en Cristo tiene enemigos, ¿sí? Pero aquí Jesús dice:
le está diciendo a sus discípulos, le está enseñando que la justicia de ellos debe de ser mayor que la de los fariseos y que de los escribas. ¿Me doy a entender? Un judío podía soportar casi cualquier cosa de otro judío, pero un judío había sido enseñado a odiar a sus enemigos. No sé si me estoy dando a entender en la idea, amada iglesia. Un judío podía casi soportar cualquier cosa de otro judío, pero él había sido enseñado como judío a odiar a sus enemigos. ¿Ok? Ahora los romanos eran sus enemigos y los judíos sentían desprecio hacia los romanos. Los judíos sentían odio hacia los romanos. Ellos dejaban la carga, pero ahora te llevaban otra carga. Y es la carga que cargaban con odio su corazón. ¿Qué carga pesa más? La del corazón. Cuando Jesús está enseñando esto, es porque Él conoce los corazones de los hombres. A Jesús no necesitamos decirle cómo es alguien. Jesús conoce a ese alguien mejor de lo que nadie en este mundo lo puede conocer. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que no hagan eso nada más de llegar una milla. Él quiere que demos más. Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Nosotros seríamos capaces de ayudar a nuestros enemigos. Hemos estado enseñando, la palabra del Señor más bien ha estado enseñando, si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Ok? Entonces, el obligado a llevar una carga se limitaba al cumplimiento estimado de la ley o que la ley permitía. Cuando llegaba al límite dejaba la carga y entonces, ¿qué cree que hacía el soldado? Pues agarraba a otro. Y hey, tú, judío, ven para acá. Por ley necesitas llevarme mis armas o mi bolsa. ¿Y alguien más? Tenía que hacerlo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Este decía, ya me liberé, y tal vez el que había caminado 1000 pasos decía, ya me liberé, ese desgraciado, ese no sé, gentil, ese maldito, ese bla bla bla, ¿sí? Y no se daba cuenta que estaba dañando su corazón, que aunque había dejado una carga, en realidad ahora estaba cargando odio. Y Jesús no quiere eso en nuestra vida. ¿Cuántas veces has hecho algo porque fuiste obligado a hacerlo? Cuando debiste haberlo hecho de corazón, porque las cosas que debemos de hacer, dice la Biblia, todas vuestras obras sean hechas con amor. Y no como para los hombres, sino para nuestro Dios. Amén. Amén. Para Él. ¿Cuántas veces has hecho algo, has hecho un favor, has ayudado de mala gana, de mala manera a alguien, y en lugar de que terminara como una buena acción para glorificar a Dios, terminó dañándote la mente, perdiendo la paz, rompiendo la comunión que tenías, odiando, guardando rencor, maldiciendo ese momento? El soldado, quitado de la pena, simplemente le decía, ay, tú judío, ven para acá, ahora lleva mi equipaje que este otro judío acaba de dejar. Pero cuando Jesús dice, y aquel que te obliga a llevar una milla, le dices, aquí está, 999, 1000, ¿quiere que lo lleve otros 1000? Algunos eruditos han dicho que estaba penado que un judío, que el soldado obligara más de una milla al sumiso a llevarlo, y que entonces cuando se decía 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, aquí voy, entonces iba a ser avergonzado el soldado, decirle, no, judío, ya bájalo, ya, no. Y ahora él le iba a suplicar, dice, no, yo puedo llegar 2 millas. Algunos eruditos dicen que es eso.
Pero lo que yo veo que mi glorioso Señor Jesucristo, probablemente no lo sé, no soy Él. Él es Dios, yo solamente soy finito. Él es infinito. Pero yo me imagino que dice, bueno, para que no dañen a otro, cárgalo tú más, llévalo más, esfuérzate más, da una milla de gracia. Pasa de la milla obligatoria a la milla de gracia. La iglesia que invoca el nombre del Señor, cuyo Señor es Jesucristo, debe de ser capaz de dar una milla extra, una milla de gracia, y no solo caminar la milla obligatoria. Porque es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ustedes tienen, oíste, cualquiera que te obligue a cargar una milla. Sí. Los discípulos están ahí. Ahora, ¿qué nos va a decir el maestro? Pues carguen las dos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se imagina usted la expresión de los discípulos? ¿Qué pasó por la mente o la cabeza de los discípulos? Pero como sabían que era su maestro, tal vez dijeron, amén, Señor. ¿Y usted puede decir amén, Señor? Amén. ¿Usted puede decir amén, Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Los judíos, después de ser obligados, dejaban la carga física, como se lo mencioné, pero ahora cargaban su corazón de odio. Como segundo punto, quiero decir de los 1000 pasos. Quiero hablar acerca de los 1000 pasos o una milla. Como ya lo dijimos antes, una milla son 1000 pasos. El versículo 41, en la segunda parte que vamos a estudiar ahora de este texto, dice, llevar carga por una milla. Cuando Jesús habló sobre ir la milla extra, no se estaba refiriendo al servicio, al antojo del cliente. Póngame atención. Se estaba refiriendo a una ley que había sido impuesta por el gobierno dominante. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok. Entonces, se estaba refiriendo a eso. La ley declaraba lo siguiente, como ya lo dijimos, que los soldados romanos podían ordenar y obligar a cualquier ciudadano a cargar sus armas o su bolsa por una distancia de 1 kilómetro. Según los historiadores, los romanos se alegraban o encontraban regocijo en esta clase de acciones hacia los judíos. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando alguien se queja más, parece que más se le carga la mano. Hay un dicho que dice, el flojo y el mezquino anda 2 veces en su camino, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la reacción de los discípulos al escuchar que Jesús estaba diciendo esto? Si te piden que cargues una milla, carga 2. Recordemos que por ley ellos estaban obligados a llevar una milla, pero por gracia y por mandato de Dios, ahora estaban obligados a dar una milla de gracia. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Qué sentimientos se generan dentro de nosotros, amados hermanos, cuando nos obligan a hacer algo que no queremos? Tampoco es bueno hacer todo aquello que nos obliga el gobierno, si estas leyes o imposiciones se están oponiendo a la voluntad de Dios. Tampoco es bueno hacer todo aquello, lo que papá gobierno diga. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Una milla extra cargando un equipaje, bueno, pues está bien. Pero ya cuando el gobierno se mete y dice, ¿cómo debes de enseñar? Que antes de que yo les predique a ustedes, yo tengo que mandar un correo electrónico al gobierno
para que el gobierno vea lo que voy a predicar y entonces me apruebe mi predicación para que entonces yo venga y se las pueda exponer? Para que según mi discurso en día domingo no se encuentre en un discurso de odio cuando hable yo en contra del aborto o en contra del homosexualismo o el lesbianismo o toda la degradación que estamos viviendo. Ahí es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ahí no debemos de confundir y decir, bueno, es que tenemos que dar una milla, tenemos que obedecer, porque lo dice la Biblia, que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Sí, debemos de obedecer, someternos a ellas también, pero hasta cierto ¿qué? Punto. ¿Me di a entender en la idea, amada iglesia? Sí. Ok, si hacemos caso a lo que Cristo dice, si hacemos caso a lo que Cristo dice de cargar una milla, ya no lo tenemos que ver como algo humillante. Tal vez para el judío, para los discípulos, fue humillante cargar la bolsa, las armas, y ahí va, y tal vez no, mira nada más cómo va cargando el equipaje y las armas del enemigo, y ahí va el judío, y se vuelve humillante, porque está siendo humillado, porque fue enseñado a odiar y a maldecir a sus enemigos. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Pero ya no, el discípulo de Cristo ya no lo tiene que ver como algo humillante. El discípulo de Cristo lo tiene que ver como una manera de honrar a su Señor Jesucristo al llevar a cabo este mandamiento. No, para mí no es humillante hacer lo que dijo Cristo. Pero fuera de Cristo para mí era humillante. Pero ahora que estoy en Cristo no es humillante para mí. Porque de esta manera, obedeciendo a mi Señor, honro a mi Señor y glorifico a mi Señor con las acciones que llevo a cabo hacia mi prójimo, aunque sea o se trate de mi enemigo. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Ya no debemos de considerar humillante eso. Los discípulos no lo tenían que considerar, sino más bien una manera de honrar a su Señor Jesucristo. Como nosotros también tenemos que honrarlo. Amén. Amén. Jesucristo quería que los discípulos cumplieran con esta ley, pero que además regalaran una milla extra. ¿Qué pasaría si nosotros diéramos una milla extra? ¿Qué pasaría en nuestra vida? ¿Cómo seríamos como cristianos? ¿Cómo seríamos como iglesia? ¿Cómo seríamos como familia? ¿Cómo seríamos como matrimonio? ¿Cómo seríamos? Nuestra vida sería diferente. ¿Me estoy dando a entender? Para el hombre es muy difícil responder con amor cuando su enemigo le impone algo. Pero para los discípulos no debe de ser imposible. Y para nosotros como iglesia congregada aquí en el nombre de Jesucristo no debe de ser imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Dale una ofrenda de palmas al glorioso Señor Jesucristo. Más fuerte tu ofrenda de palmas, amada iglesia. Ahora escuche, si Cristo enseñó a sus discípulos a obedecer la ley, una ley que para el hombre es injusta, pero si lo vemos desde la perspectiva de Cristo, es amar a nuestros enemigos, es amar al enemigo, es también evitar también problemas o conflictos. Como punto número 3, quiero hablar acerca de la milla de Simón de Cirene. Punto número 3, la milla de Simón de Cirene. Simón de Cirene, amados hermanos, es recordado porque fue obligado por los romanos a cargar la cruz o el travesaño de Cristo. Los evangelios sinópticos nos dicen que Simón de Cirene llevó la cruz porque fue obligado a hacerlo.
Lo encontramos en Mateo 27:32, donde dice, lo obligaron a que llevase la cruz a Simón de Cirene. Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y en Lucas 23:26, aunque no aparece la palabra obligar, aparece la palabra tomaron. Y la palabra tomaron se refiere a echar mano o apoderarse de Simón de Cirene. Y dice así, Lucas 23:26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. ¿Dónde le iba a llevar? Atrás de Jesús. ¿Siguiendo a quién? A Jesús, atrás de Jesús. No se olvide de esto. Si leemos con atención el texto, amados hermanos, nos dice que fue obligado. ¿Cómo fue? Obligado. Ok. Y eso de obligado quiere decir se le fue impuesto a hacer un servicio público. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento? Jesús está desvelado, Jesús ha sido lastimado, Jesús ha sido abofeteado, ha sido azotado, se está desangrando, está irreconocible nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y los soldados tal vez se dan cuenta que Cristo no va a poder con el peso del travesaño de la cruz. Pero sin embargo, los que lo acusaron están allí, están rodeando a Cristo, y mientras le dicen que es un desgraciado, o que es un maldito, o que hacen burla o bulla de que va pasando Cristo, así como lo vemos en las películas, los que lo acusaron se aseguran de que sí se lleve a cabo realmente el severo castigo sobre Jesús. Pero los judíos no querían ayudar. No nos lo dice el texto, pero si lo leemos así, es porque no pusieron a un judío a cargar la cruz de Cristo. Porque la Biblia precisamente dice Simón de Cirene. Y Simón de Cirene, Cirene es una ciudad al norte de África que está a 1400 kilómetros de Jerusalén. O sea, está muy lejano. ¿Correcto? Libia, correcto. Lo que hoy es Libia, como dijo nuestro hermano Adán, los judíos los judíos tenían repulsión a obedecer a los soldados. No querían obedecer. Ahora, este hombre que viene del campo, cuando la Biblia dice venía del campo, no es que haya ido a dar una vuelta ahí a un jardín, ¿verdad? Es que había ido a trabajar, es que venía cansado del campo. A eso se refiere la Biblia, campo, del trabajo, ¿sí? Y pasaba, tal vez, no sé si se enteró, o si se enteró o no se enteró, y pasaba por ahí donde estaba pasando la peregrinación, donde Jesús iba, ¿sí? Y podemos ver que algunos eruditos dicen que probablemente Simón de Cirene era un pagano, ¿sí? Que estaba ahí. A muchos dicen, mire, encontramos muchos comentarios. Uno dice, no, es que Simón no nos lo dice si era pagano tampoco. No nos dice si Simón había ido como prosélito a la fiesta. No nos lo dice el texto. Pero algunos dicen que era un hombre pagano. Y que los soldados
reconocieron que Simón era un pobre por la manera en la que iba vestido. Y regularmente a los pobres se les carga la mano, ¿verdad? Entonces lo reconocieron porque para los judíos era una carga humillante y tal vez por eso no quisieron cargar el travesaño o la cruz, porque los habría contaminado para que siguieran llevando a cabo su fiesta. Pero reconocieron a este pobre probablemente por su ropa, por su manera de vestir, que vestía diferente a los demás, y le dijeron: hey, tú, carga ese madero, carga esa cruz. Fue obligado a hacerlo. ¿Sí me estoy dando a entender? Tal vez no había nadie que quisiera humillarse. Tal vez ningún judío quiso humillarse cargando ese travesaño o ayudando a Jesús. Y por esta razón fue un forastero al que obligaron a decir: hey, tú, ayúdalo. Imagina si el judío dice: sí, que lo crucifiquen, y después me están poniendo a mí a cargar el madero. Sería algo que humillante para el judío, y además se iba a contaminar, y él tenía que estar puro para sus fiestas. Y probablemente por eso nadie quiso hacerlo. Y por eso cuando ven a Simón de Cirene, él lo obligan y él lo hace. No lo hace por gracia. Yo me pregunto, ¿cuál fue la impresión de Simón de Cirene cuando ve a un hombre lastimado, ensangrentado, humillado? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tenido compasión de Jesús, Simón? ¿O habrá tenido repulsión por la figura de Jesús? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Qué pasaría por tu mente si tú en ese momento vas regresando del campo, vienes cansado y de repente el soldado te toma y te dice: tú carga ese travesaño, tú carga esa cruz? Tal vez, yo no sé si Simón de Cirene alguna vez escuchó una predicación o un sermón de Jesús. Tal vez nunca lo había escuchado. Pero Jesús tiempo atrás le había dicho a sus discípulos: si alguien te pide que cargues una milla, llévala 2. Porque a veces, hermanos, lo que enseñamos también lo vamos a necesitar. Tú ahorita estás bien y tal vez tú nada más das la milla obligatoria. Pero ¿cuándo ha salido de ti? ¿Cuándo ha salido de ti que dices ser cristiano, dar una milla extra? Por favor, bajen de volumen a ese celular. ¿Cuándo ha salido? No sabemos si Simón de Cirene estuvo en alguno de los sermones de Jesús, pero vemos que en este relato, que los soldados podían obligar a las personas a cargar. ¿Qué pasó por la mente de Simón de Cirene? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Cristo es el que va a morir, y a nosotros Cristo nos dice que todo aquel que quiera ser su discípulo cargue su cruz. ¿Quién es el que va a morir? Él. ¿A dónde va Simón de Cirene? Atrás de él. Lo leímos hace rato. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros como discípulos, Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo vil y tuvo una muerte vergonzosa en la cruz del Calvario. No tenemos que ser obligados, hermanos.
Seamos discípulos de Jesús. Demos una milla extra. Amén. No esperemos a que se nos obligue. Estemos dispuestos a dar una milla extra. ¿Detrás de quién debemos ir nosotros cargando la cruz? Simón de Cirene fue obligado y veía al hombre que iba delante de él. Y él iba cargando la cruz o el travesaño porque el hombre que iba delante de él no podía. Nosotros como discípulos de Jesús, Jesús nos dice que debemos de cargar nuestra cruz y seguirlo a él. Podemos entender este cuadro hermoso y maravilloso, amados hermanos. Amén. Debemos de ser capaces diario de cargar esa cruz. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y debemos de recordar que con Cristo estamos crucificados. Amén. Jesús enseñó a tratar con misericordia a los demás, como que diéramos un servicio, una ayuda al prójimo. Y ahora quien está necesitando esa ayuda, ¿quién es? Es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Déjeme usar un poquito mi imaginación. Vemos al glorioso Señor Jesucristo siendo abofeteado por su creación. Vemos a los ángeles que son superiores en potencia y en fuerza que los hombres. Vemos a los ángeles esperando una palabra de nuestro glorioso Señor Jesucristo, en decir, ayúdenme o defiéndanme de mis enemigos. Pero no abrió su boca nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora Él necesita ayuda. Ahora es nuestro Cristo el que necesita ayuda. No puede con el travesaño, no puede con la cruz. En unas cuantas horas va a entregar el Espíritu y va a morir. No tenemos que ser obligados, hermanos, a recorrer una milla. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo de Dios que dice que mora, que decimos que mora en nosotros. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Amén. No esperes ser obligado para hacer algo. No esperes que la obligación te orille a hacerlo. Si amas al Señor, hazlo. Da la milla extra, dala por gracia, dala por amor, dala por respeto, dala por honrar a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y no tenemos que esperar, hermanos, a que nos digan que debemos hacer el bien. Porque tal vez cuando lo hagamos nos jactemos diciendo que lo hemos hecho, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero aquel que está acostumbrado y es su manera de vivir, siempre honrar a su Señor en su vida, en sus acciones diarias, para él no es extraordinario, para él es normal. Porque todas las obras que hace, las hace para su Señor. Porque con ellas glorifica a su Señor. Amén. Iglesia, demostramos amor cuando ayudamos. Demostramos amor cuando acompañamos a otros en sus momentos difíciles. Tal vez este hombre fue obligado a hacerlo. Pero yo no sé qué pasaba por la mente del padre de Rufo y de Alejandro, o de Alejandro y de Rufo, cuando cargaba esto y los soldados le decían, apresúrate. Mientras seguía a Jesús, yo no sé si él supo que estaba cargando la cruz del Salvador del mundo. Tu buena acción, tu buena obra que puedas hacer hoy, que puedas hacer mañana, que puedas hacer el resto del año, puede glorificar a tu Señor Jesucristo. Amén.
puede glorificar a tu Señor Jesucristo. No esperes a ser obligado. Da la milla de gracia. Carga la carga y avanza y no pares. Amamos a los demás cuando los ayudamos. Amamos a los demás cuando los acompañamos. Vemos a Simón de Cirene, es cierto, un desconocido tal vez, acompañando a Jesucristo, y los discípulos, ¿dónde están? ¿Por qué no fue Pedro y le dijo al soldado: aquí estoy yo y cargo el madero? ¿Por qué no fue Jacobo, Andrés, Bartolomé a decir: aquí estoy yo lo llevo? ¿Quién fue el prójimo de Jesús en ese momento? Jesús había contado una parábola diciendo que pasaron los sacerdotes y no quisieron ayudar al hombre herido. Y pasaron los levitas y tampoco quisieron ayudar al hombre herido. Pero vino el samaritano, y en este caso es Simón de Cirene, el de Libia, el de África. ¿Quién fue el prójimo de Jesús? No fue el sacerdote. El sacerdote estaba esperando que le escarnecieran más. No fue el levita. Es más, no fue ni el judío, hermanos. ¿Eres el prójimo de Jesús? ¿Seríamos capaces de ser el prójimo de Jesús? Aquí fue Cristo el que necesitó la ayuda, para que viéramos que era como nosotros, un hombre que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que sangraba y que también lloraba. Aquí vemos a Cristo necesitando ayuda, y no fueron los discípulos, fue un desconocido. El día de mañana puede ser tú el que necesite ayuda de los demás. El día de mañana puede ser tú el que necesite la compasión. El día de mañana puede ser tú el que necesite la compañía de alguien en tu momento difícil. En este momento del relato es Cristo necesitando la ayuda de alguien más. A veces pareciera que a la iglesia se le olvida que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Y a veces pareciera que a la iglesia se le olvida que el cuerpo de Cristo somos nosotros, y que toda buena obra que hagamos es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Pero si no hay buenas obras en el cuerpo de Cristo, es una fe muerta, es una fe vacía. Pero cuando se trata de nosotros, cuando se trata de que me ayuden a mí, cuando se trata de que a mí me apoyen, que a mí me acompañen, ahí sí, que el mundo pare, porque se trata de nosotros. No, hermanos, no nos equivoquemos. No es esa clase de amor que Jesús quiere en nosotros. Él quiere ver el amor que Él puso en nosotros reflejado al prójimo, y no el amor egoísta, limitado. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Si somos capaces de caminar una milla extra por imposición, tenemos que ser capaces, amados hermanos, de dar una milla extra por el reino de los cielos.
Amén. Debemos de ser capaces de dar una milla extra por el reino de los cielos. ¿Qué pasaría si dieras una milla extra como discípulo de Cristo? ¿Qué pasaría si dieras una milla extra como congregante o miembro de la iglesia? ¿Qué pasaría si dieras una milla extra en tu hogar? Si dieras una milla extra en tu matrimonio, si dieras una milla extra en tu trabajo, si dieras una milla extra con los demás. Tu vida sería diferente. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Quiero ir terminando. ¿Puedes ser un mejor cristiano si das una milla extra? ¿Tu matrimonio puede ser mejor si das una milla extra? ¿La iglesia puede crecer si das una milla extra? A veces admiramos lo que otros hacen, pero no nos preguntamos si alguien más tuvo que dar una milla extra. En este camino, hermano, te vas a encontrar en la primera milla a muchos siendo obligados a hacer lo que no quieren hacer. Ahí en ese camino de la primera milla vas a encontrar a muchos, pero en la segunda milla te vas a encontrar que estás solo. ¿Por qué es tan difícil encontrar hermanos que sean capaces de dar una milla extra en la iglesia? ¿Por qué no pueden llegar antes a orar? ¿Por qué no pueden apoyar? ¿Por qué tenemos que andar detrás de ustedes diciéndole, oren, lean la Biblia, ayunen? Simplemente dicen, no pude, se me olvidó. Memorizaron los textos, estoy muy ocupado. ¿Dónde quedó la milla extra que Cristo pide a la iglesia? ¿Dónde está la milla extra? ¿Dónde está la milla de gracia? Nuestra vida y como iglesia sería muy distinto. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar gente que dé la milla extra en la iglesia? ¿Qué estorba a la iglesia? ¿Qué está estorbando? ¿Por qué no estás dando la milla extra? ¿Es el pecado? ¿Es la desobediencia? ¿Que no nos hemos despojado de la vieja naturaleza? ¿Pueden ser tus malas costumbres? ¿O será, hermanos, que no tenemos la mente de Cristo? ¿Sabes por qué no das la milla extra? Porque en la milla extra tal vez no hay ganancia. Porque en la milla extra no hay recompensa. Porque en la milla extra no hay reflectores. Porque en la milla extra no hay fama, no hay poder, no hay dinero.
La primera milla es la que todos vamos a tener que recorrer por obligación. Pero la segunda milla solo será recorrida por los verdaderos discípulos de Cristo.